Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. Les damos la bienvenida a un nuevo relato de Reflejos Inciertos. Yo soy Rodrigo Rivero y hoy abrimos un expediente que parecía olvidado entre los registros polvorientos del fanatismo rural, la marginalidad y el horror ritual. Una historia que no ocurrió en un sótano oculto ni en una mansión lejana, sino a plena luz del día, entre cerros, caminos polvorientos y cuevas sagradas en el norte de México. Un relato que mezcla la mentira, el deseo de poder y el control. Este es el expediente de la gran sacerdotisa. Hierbabuena era, en 1963, una comunidad rural semioculta entre los cerros de San Luis Potosí. Apenas tenía unas cuantas casas de adobe, algunos caminos de tierra y una iglesia vieja escondida entre las montañas. Una comunidad olvidada por el país, pero elegida por una secta para convertirse en el escenario de uno de los casos más perturbadores de los que se tiene registro en México. Fue ahí donde llegó Magdalena Solís, conocida décadas después como la gran sacerdotisa. Todo comenzó como una estafa. Dos hermanos, Santos y Cayetano Hernández, entraron a Hierbabuena haciéndose pasar por representantes de antiguos dioses incas. Les prometieron a los habitantes que un gran tesoro estaba escondido en las montañas cercanas y que solo quienes se mantuvieran puros y obedientes podrían acceder a él. El pueblo, mayormente analfabeto y sumido en pobreza extrema, los escuchó. Les ofrecieron comida, favores y lo que tuvieran. La obediencia era total. Los Hernández no eran dioses, eran oportunistas, manipuladores, que convirtieron la fe en dominio, y cuando vieron que la lealtad flaqueaba, decidieron reforzar su mentira con algo más oscuro. Fue entonces cuando trajeron a Magdalena Solís, una joven de Monterrey, acompañada de su hermano Eleazar. Ambos tenían un pasado ligado a la explotación y la marginación, pero Magdalena tenía algo más, una convicción peligrosa. Cuando Magdalena Solís pisó Hierbabuena, no llegó como una simple seguidora, se presentó como la reencarnación de Coatlicue, diosa madre de la tierra, la fertilidad y el sacrificio. El discurso de los hermanos Hernández se volvió más agresivo. El tesoro se volvió un premio sagrado, reservado solo para quienes se entregaran completamente. A los pocos meses, algunos pobladores empezaron a dudar. El tesoro no aparecía. Los favores se volvían imposiciones. La fe se convertía en obligación. Dos hombres, cuyos nombres se perdieron en el tiempo, se atrevieron a hablar. Querían abandonar el culto, dejar de ofrendar a sus familias, dejar de obedecer. No lo lograron. Fueron acusados públicamente de traición a los dioses. La gran sacerdotisa declaró que su desobediencia era una ofensa al ciclo sagrado de la tierra. Fueron condenados y el pueblo los linchó con sus propias manos. A partir de ese momento, todo cambió. Los rituales que antes eran danzas o plegarias se volvieron sacrificios. Las víctimas eran elegidas entre los disidentes o los que se atrevían a cuestionar, a desobedecer. Primero eran golpeadas, luego atadas y finalmente conducidas a una cueva que servía como templo oculto. El líquido rojo se vertía en un cáliz. Primero bebía Magdalena, luego Santos, luego Cayetano, luego Eleazar y al final el resto del pueblo. Según testimonios posteriores, algunos de los participantes creían realmente que eso les daría poderes. Otros simplemente tenían miedo. Uno de los pocos sobrevivientes del culto declaró años más tarde: había un silencio antes del ritual, como si todos supiéramos que algo no estaba bien, pero nadie podía detenerlo. Y cuando ella alzaba el cáliz,
Sentías que estabas viendo algo prohibido, algo que no era humano. En mayo de 1963, un joven llamado Sebastián Guerrero pasaba cerca de la zona de las cuevas. Había oído ruidos, visto luces. La curiosidad lo venció. Se acercó en silencio y lo vio todo. Rituales vampíricos, danzas enajenadas, perversión humana y depravación. No podía creer lo que se revelaba ante sus ojos. No existen palabras suficientes para describir lo que allí ocurría. Corrió sin detenerse más de 25 kilómetros hasta llegar a la estación de policía más cercana. Estaba agotado, pálido, pero determinado a exponer todo lo que había atestiguado. Ya en la estación les contó a los agentes lo que había visto. Personas bebiendo de ese líquido rojo humano, rezando en lenguas extrañas, con los ojos en blanco. Lo tomaron por loco. Solo un agente, Luis Martínez, decidió escucharlo. Al día siguiente, Luis Martínez acompañó a Sebastián Guerrero de regreso a Yerbabuena. Iban a pie. Querían encontrar pruebas, confirmar la historia. Ninguno de los dos volvió con vida. Después, la policía comenzó una búsqueda formal. Al ver que uno de los suyos estaba desaparecido, se movilizó una fuerza mayor, incluyendo elementos del ejército. Lo que encontraron en las inmediaciones de la cueva superó toda sospecha. El 31 de mayo de 1963, las autoridades irrumpieron en Yerbabuena. No encontraron resistencia en la mayoría de los pobladores, pero en la cueva, el santuario del culto, sí hubo enfrentamiento. Santos Hernández perdió la vida en el tiroteo. Cayetano fue ultimado por uno de sus propios seguidores, un joven llamado Jesús Rubio, quien creía que obtener parte de los restos del líder le otorgaría protección divina. Magdalena y Eleazar Solís fueron arrestados dentro de una finca cercana, rodeados de ofrendas, cálices de barro y grandes cantidades de sustancias ilícitas. El registro de ese día señala: en las cercanías de la cueva se encontraron los restos desmembrados de al menos 6 personas, entre ellos los de un menor de edad, presuntamente Sebastián Guerrero, y de un agente de policía identificado como Luis Martínez. Ambos presentaban signos rituales. La gran sacerdotisa Magdalena Solís no ofreció resistencia. Durante el juicio mantuvo la mirada fija sin expresión. Afirmó que era una enviada de Coatlicue, que no actuaba por sí misma, sino como instrumento sagrado. Solo se pudo comprobar la participación en los decesos de Guerrero y Martínez, por los cuales fue condenada a 50 años de prisión. Nunca pidió perdón, nunca se retractó, y hasta el último día de su juicio sostuvo que necesitaba de ese elixir rojo, humano, para no envejecer. El culto fue desmantelado. Algunos de sus miembros perdieron la vida en el operativo. Otros fueron arrestados, pero pocos recibieron sentencias largas. El expediente quedó archivado. Yerbabuena volvió al silencio. El pueblo perdió habitantes. Las cuevas fueron selladas. Y durante décadas nadie volvió a hablar del caso hasta. A veces, el horror no necesita máscaras ni sombras. A veces aparece con una voz serena, palabras dulces y un cáliz entre las manos. La historia de la gran sacerdotisa es más que un crimen. Es una advertencia sobre lo que pueden hacer cuando el fanatismo se mezcla con la necesidad, cuando la mentira se vuelve consuelo y cuando el silencio permite que se alce una diosa entre los escombros. Nos interesa conocer tu opinión. Escríbela en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta y comparte este video para llegar a más personas. Si conoces alguna historia que te gustaría que narrara, compártela en la dirección que aparece en pantalla y únete a nuestra comunidad en redes sociales. Hasta la próxima. Y recuerda que las historias que escuchamos no son solo relatos de otros, son espejos en los que podemos ver el reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad.